los sentidos externos y la sensibilidad. Clase ética, grado sexto. Hola a todos, estudiantes, espero que estén muy bien. Gracias por los trabajos que han enviado, han hecho un muy buen trabajo todos. He leído los exámenes, los trabajos, me ha gustado las tareas que han hecho. La tarea pasada tal vez no la expliqué de la mejor manera, porque en realidad lo que quería era que comprendieran cómo se da el conocimiento y que se dieran cuenta que muchas de las cosas que nosotros damos por que ya conocemos, en realidad hubo un momento en el que nos sorprendieron. Por ejemplo, el ventilador, la cama, el balón. Hubo un primer momento, ya no se acuerdan, tal vez eran muy niños, en el que ustedes interactuaron con esa cosa, la manipularon y luego la hicieron suya. Luego de que ya se conoce, ya ahí sí digamos que entra en un segundo plano, ya entra en el ámbito de la percepción y ya pues no se da como algo primordial. Pero quería que ustedes cayeran en cuenta que hay muchos inventos que están a nuestro alrededor que en un momento no existieron y que gracias a personas que empezaron a preguntarse por cómo hacer la vida más cómoda, cómo tener espacios mejor distribuidos, es que se fue inventando. La misma ropa se crea por necesidad ante el frío. Entonces, quería que ustedes se interrogaran sobre las cosas que les rodean y interrogándose, ustedes mismos van a pensar, ¿y por qué no se crea así? ¿Y por qué no hacemos esto? Entonces es una manera también de que ustedes en este tiempo vean las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que ustedes se interroguen sobre todo lo que les rodea y así se van a entretener, van a aprender y van a crear. Muy bien, como estamos en el proceso del conocimiento, dijimos en la clase pasada que el hombre tiene dos maneras de conocer. En él hay dos niveles de conocimiento en nosotros. En los animales solo uno, que es el sensible o sensitivo. Un animal únicamente percibe o tiene por objeto el aspecto particular o sensible de la cosa. Es decir, el animal no ve aquí algo en donde poner la mano. El animal simplemente ve acá algo, bueno, como con una textura, si mucho el perro lo huele y ya. Nosotros vemos en una silla, vemos como un espacio cómodo para sentarnos. Un animal se sienta, pero en realidad no es consciente que es una silla. Por eso a veces los gatos se suben hasta en las mesas, ¿no? Bien, este primer nivel de conocimiento es el sensible o sensitivo que ya vimos la clase pasada. También hablamos de un segundo nivel de conocimiento que es el conocimiento intelectual. Este es específico nuestro, de las personas, que no es superficial y es capaz de ir más allá de lo que se percibe con los sentidos y a partir de ahí generar una idea para utilizarlo o modificarlo. Por ejemplo, un árbol. Un animal ve en un árbol un obstáculo, algo para hacer sus necesidades, tal vez una herramienta, bueno, una herramienta no, perdón, un animal ve como la manera en que no se lo van a comer, los pajaritos se hacen ahí en los árboles para que no se los coman los gatos, ¿no? Mientras que nosotros vemos en un árbol muchas cosas, en una rama ustedes ven una espada y empiezan a jugar en la rama como si fueran espadas. O podemos también de esa ramita, si consigo dos, hago un arco de fútbol. O si quiero, hago una lanza. O si quiero, talo el árbol, aunque pues, bueno, pues, no se debería, ustedes no lo deberían hacer, bueno, no lo van a hacer. Pero lo que podrían hacer es una silla, una mesa, una cama de madera, ¿no? Eso es específico del hombre y es gracias al segundo nivel de conocimiento. Entonces, el primer nivel, el nivel sensible, que es el que permite conocer las cosas de una manera superficial. Segundo nivel, nivel inteligible. Este sí hace, yo me apropio de ese objeto que estoy conociendo, lo manipulo y hago con él lo que quiera. Entonces lo modifico si quiero o lo destruyo, inclusive. Bueno, vamos a ver el primer nivel hoy. La siguiente clase ya nos adentraremos con lo propio del hombre. Pero hoy veremos al menos rápidamente los sentidos externos y la sensación.
Como estamos hablando del conocimiento, debemos comenzar diciendo que lo que conocemos primeramente es lo que nos rodea. Pero Dios nos ha dado un medio para que se pueda dar este conocer, los sentidos externos. Gracias a estos sentidos podemos conocer y los tenemos, pero no los valoramos. Muchas veces ustedes sienten el olor, ya están haciendo el desayuno, qué rico, pero no valoramos la capacidad de oler, la capacidad de ver, la capacidad de caminar, la capacidad de sentir, ¿no? ¿Qué tal que no sintiéramos nosotros? Poníamos la mano en el fogón y nos quemábamos y no nos dábamos cuenta. Entonces, lo valioso que es el ser humano, lo valioso que eres tú y que soy yo, que tenemos sentidos. Escuchamos, vemos, olemos, gustamos, ya dije oímos, bueno, y sentimos. Esos son los sentidos. Aristóteles, un filósofo, decía que nada hay en el intelecto, es decir, no podemos conocer nada que no pase por los sentidos. Todo lo que conoces es y necesariamente ha pasado por los sentidos. E inclusive acerca de Dios. Porque a Dios, aunque no lo has visto, aunque no lo has tocado, aunque no lo has olido, aunque tal vez no lo has gustado, sí has escuchado que existe. Y tus padres te han dicho cómo actúa Él. Entonces ha habido un conocimiento, pero es gracias a que te han hablado de Él. Todo lo que conoce el hombre es gracias a los sentidos. Entonces este primer nivel es importante y es fundamental, el nivel de los sentidos. O si no, las ideas ya estarían en la cabeza. Pero esto no es posible. Nosotros aprendemos. Si yo les digo, imagínense un caballo, viene a la mente de ustedes es porque ya lo han visto. Si les digo, imagínense un hipopótamo con alas, con nariz de gallina. Bueno, en realidad siempre utilizamos figuras de algo que hemos visto. No podría yo decirles, imagínense, no se me ocurre nada que no exista, porque no se puede, nosotros no podemos crear de la nada. Siempre todo lo que inventa el hombre, todo lo que crea es a partir de algo que existe y que ha experimentado con los sentidos. Muy bien. Aristóteles dice que antes de conocer, nuestro conocimiento es como una tabla rasa donde no hay nada escrito. Es como una repisa, como un tablero, aunque en este hay cosas escritas, pero es como si este estuviera en blanco, ¿no? Así es nuestro conocimiento. ¿Cómo se va rellenando este tablero? Por medio de imágenes, de signos, de letras. De la misma manera nuestra mente se va llenando, es por medio de lo que vemos, de lo que olemos, de lo que sentimos, de lo que escuchamos. Por eso, si tú escuchas en tu casa solo palabras groseras, pues es lo que vas a decir. Si tú escuchas o sientes en en tu casa son afectuosos, te abrazan y te quieren, eso es lo que tú vas a dar. Entonces, los sentidos es la primera manera en que conocemos y es fundamental cómo conocemos. Sin embargo, estos sentidos externos tienen una diferenciación. Vamos a comenzar definiéndolos. Son facultades orgánicas mediante las cuales el viviente, tú y yo, captamos la realidad material que nos rodea, ¿no? Ahora bien, esta captación, la capacidad de nosotros captar las cosas, o el límite de los sentidos, es que se da siempre en el presente. No pueden captar algo distante en el tiempo. Esto es importante y yo lo escribí aquí en los apuntes porque es curioso que si yo te digo, imagínate un caballo, al imaginarte el caballo, no estás empleando los sentidos externos, ni la vista, ni el oído, ni el olfato, ni el gusto, ni el tacto. Es la imaginación la que trabaja. Pues ya veremos que no solo hay sentidos externos, también hay unos sentidos internos, que es lo que veremos la próxima clase, que son la memoria, el sentido común. Veremos qué es el sentido común. Todo el mundo dice, esta persona no tiene sentido común, pero ¿qué es el sentido común? La imaginación,
la estimativa animal, que es como un instinto, o la cogitativa del hombre, de la persona, y la percepción. También son 5 sentidos. Como son 5 sentidos externos, también hay 5 sentidos internos. Muy bien. Sin embargo, aunque parece que los sentidos se relacionan, tenemos claro que cada sentido solo puede responder de acuerdo a su objeto o función. De esta manera, la vista no puede escuchar, el tacto no puede oler, el olfato no puede gustar, ¿no? Y así cada sentido cumple su función. Por lo tanto, entonces, ¿en qué momento se da la relación de los sentidos? En el que si yo toco algo frío y siento un olor ácido y veo que es algo verde y que su olor es ácido y su sabor también lo es, ¿en qué momento yo digo, esto debe ser una fruta cítrica? Esto se da por medio de los sentidos internos, porque cada sentido externo es independiente. El tacto únicamente le corresponde tocar. La vista, mientras tanto, ve lo que está tocando. El gusto se prepara para saborearlo si es necesario. Y el oído escucha qué sonido hace, ¿no? Entonces, cada sentido es independiente. Actúa de una manera independiente. Vamos a ver, dependiendo su objeto. Puede que yo les pregunte en la evaluación, ¿cuál es el objeto del gusto? Aunque estas preguntas son muy fáciles. ¿Cuál es el objeto del gusto? Captar los sabores. Si es algo ácido, amargo, dulce o salado. Por medio de las papilas gustativas, recoge las alteraciones del sabor y las transmiten al cerebro. Por medio del nervio gustativo. Tenemos un nervio gustativo en la lengua. Quién sabe en qué parte está, pero es lo que permite que esta información de el gusto llegue al cerebro. Muy bien. Segundo, el olfato, lo que olemos. El objeto, ¿cuál es el objeto? El objeto del olfato son las alteraciones odoríficas, ¿no? Captadas por el aire inspirado en contacto con la mucosa nasal. No huele, dice, huele a quemado, se me quemó el arroz, ¿no? A veces pasa. Entonces, es el olfato también tiene su función. El oído, por este sentido se captan los sonidos y ruidos que son las vibraciones aéreas recibidas por el oído externo y llevadas al oído interno. Esto es un proceso que en realidad en biología se ve de una manera más completa, pero aquí bástenos con saber lo siguiente, que cada sentido, vamos en el oído, tiene un nervio que conecta todo y lleva esta información al cerebro. Entonces tiene un nervio auditivo que transmite lo captado al cerebro. La vista, ¿cuál es el objeto de la vista? La luz, ¿no? Por eso cuando está todo oscuro no podemos ver. Hace poco se fue la luz, por eso se interrumpió el video, entonces no se podía ver, ustedes tampoco me hubieran podido ver, no se puede grabar, porque nuestra vista es limitada. Entonces la luz es la que permite que podamos ver. Con sus determinaciones de color, mediante un proceso complejo que nos basta con concluir que llega al cerebro y al nervio óptico. Vean, la ciencia, el ser humano es un organismo viviente complejo y completamente, ¿cómo diría? Bueno, somos perfectos. Solo Dios nos pudo haber hecho. Porque lo que vemos nosotros en otra persona o lo que ustedes ven, en realidad es muy poco de lo que somos. O sea, hay todo un proceso, el corazón está bombeando la sangre está fluyendo, el corazón no deja de latir. Ustedes cuando conocen se mueve, el cerebro está procesando, imaginan, sienten, se cansan, piensan. Somos una complejidad de seres en la naturaleza. Por último, el tacto posee una mayor complejidad de órganos especializados con muy diversas terminaciones nerviosas que transmiten el frío, el calor, por medio de los músculos también el contacto, el peso, el equilibrio y la orientación, ¿no?
Esto en cuanto a los sentidos externos. Por último, vamos a ver la sensación. ¿Qué es la sensación? Bueno, para comenzar, aunque pareciera que los sentidos externos son los únicos que permiten conocer, en realidad esta es la primera parte del proceso. Ya lo hemos estado hablando. Cada sentido en realidad no es el que conoce. Mi mano no conoce, ahí no está conociendo. En realidad esta información está siendo pasada al cerebro y el cerebro es el que la procesa, ¿no? Es la primera parte del proceso, la parte sensitiva, la parte de los sentidos externos, mejor. Pues con ello solo captamos algunos aspectos de la cosa, dependiendo el sentido. No obstante, la captación de lo que se conoce no es del sentido en específico, sino de toda la persona. Soy yo el que conozco. Es lo que hemos estado hablando un poco. Ahora bien, sigue algo que es muy interesante y quieres ver cómo somos de especiales. Cada sentido no actúa de manera pasiva. Tú lo direccionas y puedes concentrarte en oír lo que quieres, en ver lo que quieres ver. Yo en este momento voy a hacer silencio para ver si escuchas algo más. Bueno, en realidad está sonando el reloj. Espero que se alcance a escuchar en la grabación. Si te concentras, ya nosotros podemos direccionar nuestros sentidos. Hay veces que uno está viendo televisión y pasa por la calle alguien vendiendo aguacate, que ahora todo el mundo vende aguacate. Entonces pasan vendiendo aguacate y uno puede que ponga atención o puede que escuche y ahí mismo haga de ese sonido algo pasivo, ¿no? Entonces nuestros sentidos también tienen libertad. La libertad que tú les das, porque el sentido no actúa de una manera independiente. Tú eres el que domina los sentidos. La libertad llega hasta el extremo de los sentidos. Tú mismo eres el que direcciona tu vida. Y esto es supremamente interesante. Por eso los sentidos también se pueden organizar. Los sentidos también se pueden orientar. Todo tu ser lo puedes orientar. Muy bien. Con esto terminamos. Bueno, todo esto es lo que se denomina también la sensación. ¿Y cuál era el fin de esta clase? Eh, Recordar que tenemos unos sentidos externos que quizás ya vieron, pero la tarea y lo que quiero que hagan durante esta semana es muy sencilla. Traten un día de solo escuchar, o sea, hacer énfasis en el oído. Escuchar sonidos que tal vez antes no eran tan importantes. De pronto el perro durmiendo, respirando, ¿no? De pronto el sonido de los ronquidos de alguien, ¿no? Otro día vas a especificarte en la vista. Entonces vas a enfocar tu mirada vas a mirar primero algo cercano, luego algo lejano. Vas a ver cómo la vista y la pupila se dilata, se contrae. Lo que quiero es que ustedes se maravillen de lo perfectos que son. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues por medio, primeramente, si el conocimiento se da por medio de los sentidos primero, pues utilicemos los sentidos para conocer. Esa es la tarea. Vayan ustedes, no tienen que mostrarme a mí el resultado, es una tarea más práctica. Ustedes potencien cada sentido, un día. Un día el olfato, un día el olfato, otro día el oído, otro día el gusto, otro día la vista, otro día el tacto, ¿no? No es más, espero que estén muy bien, que tengan feliz día y que Dios los bendiga.